Amables televidentes, de vuelta con ustedes y tal como lo habíamos anunciado, damos la más cordial de las bienvenidas a la señora ministra del Interior y encargada de la Secretaría de Gestión Política del Gobierno del presidente Moreno, la doctora María Paula Romo. Qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenida. Qué gusto el mío estar aquí. Qué alegría poder acompañarles. Buenos días. Mi querida doctora, el mundo rechaza la presidencia de Maduro. Ecuador votó en contra de Maduro en la OEA, pero aún va a mantener las relaciones con el país llanero. ¿Por qué? Bueno, de nuevo buenos días. El día de ayer el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que se cuestionaba la legitimidad del gobierno, se hacía un llamado a convocar nuevas elecciones y también a permitir el ingreso de mecanismos humanitarios por la situación que vive la población. La presencia, más bien dicho, la no presencia, la ausencia del Ecuador en esa posesión, más su voto en el Consejo Permanente de la OEA deja clara cuál es nuestra postura, pero recordemos que ya para ese momento el gobierno ha retirado embajadores, ¿no? Ha retirado el embajador de Venezuela, las relaciones tienen básicamente el contacto elemental de un país con otro. ¿Por qué? Porque hay algunos temas que se requieren también en vista de la gran cantidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran en el país. Desde hace varios meses, Cancillería, por ejemplo, pretende un convenio para poder tener acceso a datos de registro civil, a datos de identidad de las personas, como lo tenemos con otros países para poder hacer cierto tipo de verificaciones. Es esa la relación que en este momento el Ecuador tiene con Venezuela, el contacto de oficinas, de delegados, que ya no implica la presencia de embajadores desde hace varios meses y una postura muy firme respecto del gobierno que se efectiviza en la postura del día de ayer en la OEA. Desde el respetable punto de la doctora María Paula Romo, lo que se ha consolidado en Venezuela, ¿es una democracia o es una dictadura? Bueno, yo no puedo dar puntos de vista personales porque mi calidad de ministra del Interior y encargada de la política no me corresponde emitir pronunciamientos u opiniones como ciudadana. Y las posturas oficiales del país en las relaciones internacionales las representa el presidente y el canciller. Sin embargo, votar en contra de Maduro en la OEA podría ser, ¿por qué no?, una antesala a una ruptura total con Venezuela una vez que se pudieran superar, quiera Dios, el tema, por ejemplo, de los migrantes, que es una realidad y que repercute en nuestro país. Bueno, el hecho de no tener embajadores en los países ya implica unas relaciones que están desgastadas. El resto de temas sobre relaciones internacionales le corresponde a más del presidente, evidentemente, a la Cancillería. Doctora, el día de hoy en Guayaquil se va a posesionar al doctor Raúl Ledesma Huerta como el nuevo gobernador de la provincia del Guayas. La experiencia del caballero en mención y su perfil, ¿son los que se ajustan a las necesidades de Guayas? Sí, creemos que sí. Varios de los ministros, yo creo que la mayor parte del gabinete, estamos aquí el día de hoy también para acompañar a Raúl Ledesma. Hasta ayer parte del gabinete en calidad de ministro, desde hoy parte del gabinete en calidad de gobernador del Guayas, porque la gobernación del Guayas implica pues también esa pertenencia al gabinete. Es una provincia de gran importancia en el país y de gran importancia para el gobierno del presidente Moreno, y precisamente la presencia de Raúl en esta gobernación es también una señal de la prioridad que las relaciones y la gestión, las relaciones con los distintos sectores, la interlocución a nombre del presidente y la gestión del gobierno en la provincia del Guayas van a ser las prioridades del gobernador, y eso es un tema, esos todos son temas de gran importancia para el gobierno y para el presidente Moreno. Doctora, sin duda, y usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, desde su posesión como ministra del Interior, garantizar la seguridad y el orden público son sus prioridades. En ese contexto, en este 2019, tanto en Guayas como en el resto del país, ¿habrá algún cambio de estrategia para poder precautelar que lo que todos más anhelamos, tener seguridad, sea una realidad y se mantenga como hasta este momento? Permítame comentar un poco más en extenso este tema. Hay estrategias que se mantienen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, uno de los objetivos de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior es la disminución de las tasas de homicidio. Esa es una estrategia que permanece en el tiempo porque es un objetivo fundamental en contra de la violencia en cualquier país. En el Ecuador se han alcanzado resultados importantes. Nuestra tasa de homicidios, que se mide por cada 100.000 habitantes, está muy por debajo de la tasa promedio de la región
y en el penúltimo puesto, para decirlo de alguna manera, siendo casi la más baja de América Latina. Eso es importante y es un buen referente. Eso es muy importante, eso nos convierte en un referente, pero en materia de seguridad nunca es suficiente, siempre se puede hacer más. Y es lo que se va a hacer, hacia eso iba dirigida mi pregunta. ¿Tienen algo planificado para este 2019 en aras de reforzar aquello? No, por supuesto. Y además estamos trabajando en una planificación 2019-2030 con un horizonte de mayor amplitud vinculado a la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero con metas que son periódicas. Pero regresando, para no dejar a medias la pregunta sobre la planificación en lo inmediato. Hay objetivos que son permanentes y hay estrategias que son permanentes. El tema de disminuir la tasa de homicidio. Pero hay otros objetivos, hay otras planificaciones que tienen que revisarse en el tiempo según la dinámica del delito y que también difieren entre provincias y entre ciudades del país, incluso entre épocas del año y días de la semana. Hay problemas que suceden los fines de semana, que no suceden entre semana. Hay problemas que suceden en horas de la noche o de la madrugada, que son distintos a los problemas que se dan durante el día. Entonces contamos con una policía que está cada día más especializada, mejor entrenada. Esto, por supuesto, no quiere decir que no tengamos mucho que hacer y mucho en lo que seguir mejorando. Para este año va a estar listo este Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia Pacífica. Hay un componente muy importante de convivencia pacífica, de orden en las ciudades, de mejores relaciones entre las personas, que evita que este tipo de conflictos desencadenen en mayor violencia, pero también tenemos ciertos planes especiales, por ejemplo, con sectores agrícolas para el tema del abigeato, con sectores camaroneros para el tema específico de la problemática de su sector y el desarrollo de una policía especializada, de una unidad especializada contra la corrupción. Doctora, esto me lleva también a preguntarle, ya que estamos hablando de un plan de seguridad integral que abarque todos los frentes y sectores a fin de evitar que la delincuencia haga de las suyas. ¿Estamos debidamente preparados para que Dios no permita un sucesor de Guacho o cualquiera que quiera tomarle la posta vuelva a sembrar el terror en el país? Mire, siempre estamos trabajando para evitar que suceda, pero como decía hace un minuto, en materia de seguridad lamentablemente nos encontramos siempre con eventos adversos, con eventos violentos. En el caso de la frontera norte hay un trabajo coordinado muy importante entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y también en cooperación con las Fuerzas Armadas, la policía del otro lado de la frontera, del lado colombiano. Hemos logrado mantener en calma y con menos actos violentos la frontera norte, pero las fronteras son fronteras siempre más conflictivas y en el caso de la frontera norte pues hay una situación particular. Este mismo año los organismos de Naciones Unidas que evalúan el tema de la lucha contra el narcotráfico han afirmado un crecimiento en la cantidad de hectáreas de plantación de coca. Hay una situación especial en la frontera, pero de nuestro lado también hay resultados importantes. Por ejemplo, cerramos el año con un incremento en la aprehensión de precursores sólidos del 85% y un incremento del 875% en la detención, en la aprehensión de precursores líquidos. Eso es un gran logro, sin lugar a dudas. Claro que sí, además de las 97 toneladas de decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, porque lo otro, el tema de los precursores y el gran incremento, significa que hay cada día un mayor esfuerzo, un esfuerzo mucho más meticuloso para evitar no solamente el tema del tráfico de drogas, sino el abastecimiento que las organizaciones ilegales pueden pretender lograr desde territorio ecuatoriano. Y es que lo que luego da paso a las situaciones que nos tocó vivir en el año anterior. Y a propósito de ello, para pasar a otro tema, los familiares de los periodistas asesinados, doctora, sostienen que todavía no se les ha dicho toda la verdad. ¿Hay algo que todavía falta por conocer? Bueno, yo creo que los familiares con quienes nosotros nos hemos reunido tienen todo el derecho a buscar verdad y justicia. Desde el lado del gobierno hemos hecho y vamos a seguir haciendo lo que esté a nuestro alcance para que eso se consiga. Hay procedimientos que tendrá que llevar adelante la Fiscalía, pero el gobierno está abierto a las investigaciones, a entregar información relativa a este suceso, puesto que la información de seguridad nacional es información que tiene reserva y que tiene alta sensibilidad, pero en este caso todo lo que sea propicio para que los familiares y el país tenga verdad y justicia, el gobierno lo está haciendo. ¿Cómo lo hizo? Al sostener, al respaldar la creación de un mecanismo especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que es un mecanismo solicitado, respaldado, financiado por el gobierno y que esperamos que en los próximos meses pueda producir un informe que dé también al país más luces sobre este caso y sobre cómo mejorar en algunos aspectos que, por ejemplo, tengan que ver con la investigación o el control. Doctora, la CONAIE llama a conformar un frente de resistencia contra las políticas económicas del régimen. ¿Se acabó el diálogo? No, de hecho, el día antes de la convocatoria de la CONAIE y de la rueda de prensa, tuve yo una interesante reunión en el despacho del Ministerio del Interior con el Consejo de Gobierno de la CONAIE. Hemos seguido avanzando en algunos puntos en común, en algunas conquistas. La educación intercultural bilingüe, por ejemplo, algunos temas relacionados a territorio, radios comunitarias y radios de pueblos indígenas. No obstante, no descartan ellos manifestarse de manera pública y abierta en las calles del país. ¿Qué les va a estar permitido y qué no a propósito de esos anuncios? Solamente para cerrar el tema, la postura o las críticas o las observaciones que la CONAIE o cualquier sector tenga respecto de una medida en particular no elimina nuestra relación de diálogo permanente y de búsqueda de objetivos comunes, y yo así lo entiendo, puesto que el día antes de esta misma rueda de prensa tuvimos una reunión de trabajo de varias horas bastante productiva, más allá de opiniones sobre una medida en particular. A la CONAIE o a cualquier otro sector del país, a cualquiera de los ciudadanos, le está permitido, le está garantizado su libertad de expresión, de opinión, de divergencia, de disenso. Lo que no está permitido es lo que infrinja la ley y lo que impida los derechos de otros ciudadanos, como por ejemplo la paralización de vías. Doctora, haciendo un balance objetivo y muy breve y puntual en razón del tiempo de los 18 meses del gobierno del presidente Moreno, ¿cuánto cree usted, como representante a cargo del tema de la gestión política del gobierno nacional, se ha logrado descorreizar al Estado ecuatoriano hasta este momento? Yo creo que en estos meses se ha superado cualquier expectativa. Nadie en el país, creo que hace 2 años, podía pensar que el desarmar esta serie de instituciones cooptadas, este engranaje para el encubrimiento de la corrupción, estaba previsto para muchos años. Cargos que estaban nombrados no para 1 o 2 años, para una década, porque hay cierto tipo de cargos que tenían ya 9 años de nombramiento, 9 años en el futuro de nombramiento. Entonces, realmente creo que lo que se ha logrado en estos meses es un país que hace 2 años no parecía posible, nadie lo veía venir. La firmeza del presidente Moreno, pero acompañada de la serenidad y del poder escuchar al país, de su valor para enfrentar a grupos que estaban tomados completamente el Estado, su decisión de transparentar la realidad. Creo que hoy nos tiene en un país que hace 2 años nos parecía imposible. Doctora, a propósito de eso y un poco para ir cerrando la entrevista, considerando que nos quedan un poco más de 2 años del gobierno del presidente Moreno, ¿cómo se propone usted desde la Secretaría de Gestión Política poder ayudar al gobierno nacional a sentar las bases que permitan la recuperación total de la democracia y del respeto a sus institucionalidades, tan venida a menos durante los 10 años del correato? Bueno, esto lo estamos trabajando mucho en el gobierno, hemos recibido también las instrucciones del presidente. El diálogo va a entrar en una nueva etapa, en una nueva fase. Esta primera parte del diálogo ha sido de reconstrucción del tejido social, de reconstrucción de las relaciones, de corregir los problemas más graves que se venían arrastrando, de reparar los mayores abusos. Pero entramos en un momento de diálogo para el futuro, entramos en un momento de diálogo que ya no solamente implica cambiar o revisar las actuaciones de las personas, sino vamos adelante para trabajar sobre las instituciones, sobre esta base que ya se ha construido, y me atrevo a decir no solamente en lo institucional, en lo democrático, sino también en la economía. El sincerar la economía, haber podido revertir la tendencia de crecimiento del déficit que por primera vez se hace este año, nos permite decir hay una primera fase de corrección, de revisión, de reparación del pasado, pero entramos en un momento del diálogo para la actuación para el futuro. ¿Qué es importante que la sociedad en general tenga en consideración? Va a ser esencial para poder apoyar ese diálogo nacional que lidera y abandera el presidente de la República y que éste pueda lograr su cometido, que a la larga nos va a beneficiar a todos los ecuatorianos. Sí, el presidente se ha referido ya a la necesidad de un gran acuerdo nacional. Precisamente que todos los sectores, respetando diferencias que siempre van a existir y que son legítimas, pero que seamos capaces de construir, de acordar
unos objetivos mínimos en común. Creo que esto es lo más importante. ¿Qué necesitamos? Tener un acuerdo sobre lo básico, transparentar la situación de la economía, construir una sociedad democrática, respetar el Estado de Derecho, comprometernos por ese Estado de Derecho, una convivencia con derechos en condiciones de igualdad. Creo que hay unos acuerdos mínimos que construir sobre ese núcleo esencial. Y eso es probablemente el gran desafío de los próximos meses. ¿Hay el apoyo por parte de todos los actores políticos del país? Así lo sentimos, al menos de la mayoría de los actores políticos. Creemos que hay una conciencia muy clara de la situación del país, de los grandes logros de este periodo, de este corto periodo, para los grandes desafíos importantes, y de los grandes desafíos. En la mayoría de sectores creemos que eso es posible, que hay mucha conciencia, no solo en los sectores políticos, sino en los sectores ciudadanos, de la crisis ética, política, institucional, económica, de la que el gobierno, de la que el presidente Moreno pretende sacar al país. Se han dado ya señales importantes, decisiones importantes, y creemos que sobre esa conciencia y con ese estado de ánimo, de optimismo, de realismo, pero también que mira al futuro con optimismo, creemos que es posible que este próximo periodo de la presidencia del presidente Moreno, del apoyo del gobierno, de la relación con diferentes actores, va a ser un momento clave para el país. Le agradecemos muchísimo su presencia y le deseamos muchos éxitos, porque es una tarea difícil, no imposible, pero sí va a necesitar acometer mucha fuerza y determinación. Así es, muchas gracias. Amigos televidentes, era la intervención de la doctora María Paula Romo en su calidad de ministra del Interior y encargada de la Secretaría de Gestión Política del Gobierno Nacional. Es momento de ir a una pausa, enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.